Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Ahí está, el poder de una iglesia unida es la segunda parte. La semana pasada hablamos de los aspectos de la fe. Para los que no estuvieron, los aspectos de la fe, estuvimos hablando que es unidos, los aspectos de la unidad, mejor dicho, es lo que hablamos, los aspectos de la unidad, que es unidos en visión, unidos en propósito, unidos en esfuerzo, unidos aún en los problemas, pero también unidos en la solución de los problemas, unidos en la fe. Bueno, todos esos puntos los vimos la semana pasada acerca de lo que son los aspectos de la unidad. Pero hoy quiero hablarte acerca de los beneficios de la unidad. ¿Estamos listos? Iglesia unida, en la segunda parte que hemos puesto como subtítulo, los beneficios de la unidad. Número 1, una iglesia unida motiva la acción de Jesús. La historia que estamos viendo, te lo voy a decir rápido para los que no estuvieron y recordarles, es la historia de los amigos que llevan a su amigo que está paralítico en una camilla y los llevan a los pies de Jesús y es sanado. Recuerda la historia, no podían entrar porque había una multitud rodeando a Jesús. ¿Pero qué hicieron? Se abrieron paso por el tejado, abrieron el techo de alguna manera y bajaron a su amigo a los pies de Jesús. Y hubo un milagro. Esta es la historia en la que hemos estado tratando y vemos la fe de los amigos, cómo en una unidad provoca que su amigo llegue a ser sanado en la historia. Así es que vamos a seguir platicando de esto y eso está en Efesios capítulo 4, verso 20. Y vamos a sacar de aquí lo que es este punto, este beneficio número 1 de la unidad, que es una iglesia unida motiva la acción de Jesús. Mira esto, al ver la fe de ellos, voltea conmigo, quiero que se quede grabado esto en su mente. Cuando dice ir al ver la fe de ellos, voltea conmigo, está diciendo Jesús, los amigos y el enfermo estaba postrado. Jesús, los amigos y el enfermo. Y ahí dice, al ver la fe del enfermo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice? Al ver la fe del enfermo. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿De quién? De los amigos. Jesús dijo, Jesús vio la fe, no del enfermo. Jesús vio la fe de los amigos. Grábese esto en su mente. Jesús se movió a hacer un milagro por la fe de los amigos. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo, ahora sí se dirige al enfermo y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Voltea conmigo. Al ver Jesús la fe de ellos, cuando vio la fe de ellos, después se dirigió al enfermo y le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí estamos viendo claramente cómo el Señor se movió a producir un milagro. Y no dice la Biblia que el milagro vino por causa de la fe del enfermo, sino vino por la fe de los amigos. ¿Qué es lo que provoca la unidad? Cuando los amigos unidos en propósito, en fe, en visión, pudieron llevar a su amigo enfermo hasta los pies de Cristo, cuando Jesús vio la unidad de un grupo de hermanos en Cristo, un grupo de cristianos, un grupo de personas con fe que dijeron, si llevamos a nuestro amigo a los pies de Cristo, nuestro amigo va a ser sanado.
Jesús vio la unidad que había, por eso vimos los aspectos de la unidad. Hoy estamos viendo los beneficios de la unidad. Cuando Jesús vio los aspectos de la unidad en los amigos, al grado de que nada les importó, porque muy probablemente, no lo dice la Biblia, pero muy probablemente cuando llegaron con el amigo y vieron la multitud, y ellos dijeron, ¿y ahora cómo le hacemos? No se puede entrar. Yo me imagino que el amigo que iba en camilla pudo haber dicho, miren, soy una carga para ustedes, no vamos a poder entrar, regrésenme a la casa, no quiero ser una carga por ustedes. Pero los amigos dijeron, no, te trajimos para que seas sanado y algo vamos a hacer. Y es cuando dice la Biblia que subieron por una escalera, subieron al techo, abrieron el techo y pusieron al amigo allí. La unidad que Jesús vio en estos amigos provocó que el poder de Dios accionara, se moviera sobre la vida del enfermo. Si usted y yo estudiamos la Biblia con detenimiento, estaremos viendo un patrón, cómo Jesús se mueve para producir un milagro. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios en este día? Aquí hay un patrón muy importante que quiero que descubramos y vamos a ir a Marcos 5:34 en la historia de la mujer enferma con flujo de sangre. Miren lo que dice Marcos 5:34. Y él le dijo a la mujer, le dijo, hija, tu fe, diga conmigo, tu fe. Ojo, no está diciendo mi fe, está diciendo tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, veamos un ejemplo más de una mujer, la mujer de Canaán, una mujer cananea que le pidió que sanara a su hija que estaba atormentada por un demonio. Dice Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, no le estaba diciendo a su hijo enfermo, a su hija enferma, sino le estaba diciendo a la mamá. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Diga otra vez conmigo, tu fe. Grande es tu fe. Y entonces dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El poder de Dios se acciona, el poder de Dios se mueve por la fe de ellos. Ahora, un ejemplo más. Bartimeo el ciego, usted conoce la historia. Bartimeo el ciego, Marcos 10:52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe. Una vez más, vea el patrón que estamos descubriendo en la Biblia. Una y otra vez le dijo, tu fe. Dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Volte conmigo. Tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. En la historia de Efesios, de los amigos que llevaban a su amigo enfermo, el poder de Dios se mueve cuando ve la fe de ellos. Cuando ve la fe de ellos, Jesús acciona y le dice, no solamente tus pecados te serán perdonados, sino que también tu cuerpo será sanado. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí quiero que entendamos algo. El beneficio de la unidad, lo que provoca la unidad dentro de la iglesia, es que nosotros somos agentes que provocan el poder de Dios para muchos que no tienen fe, para muchos que no creen. Porque por causa tuya y mía podemos provocar que la gente que está alrededor de nosotros sea bendecida por Dios. Dios nos ha hablado. Comunidad Cristiana de México es una iglesia de familias completas. Papás, hijos y toda la familia. Así es que joven, si estás aquí, tus papás no están viniendo a la iglesia, Dios nos dio una promesa que tus papás estarían aquí. Esposa, si tu esposo no está aquí, Dios nos dio una promesa que tu esposo estaría aquí. Toda la familia será salva. Dice la Biblia, porque si crees tú y toda tu casa serán salvos. Ok.
¿cómo se provoca que pueda mi familia ser salva? ¿Cómo puedo provocar? Yo lo provoco cuando yo tengo fe. Porque la Biblia dice que no necesitamos que mi familia tenga fe para ver un milagro sobre ellos, sino que Dios pide que tú y yo, que somos creyentes, tengamos fe. La historia de Efesios muestra no necesariamente el enfermo tener fe, sino los amigos que dijeron: vamos a llevarte y Dios te va a sanar. Jesús no volteó a ver al enfermo y su fe, vio a los amigos y su fe. Para que tú y yo podamos ver una transformación en la gente que está alrededor de nosotros, que no está buscando de Dios, es necesario que usted y yo movamos a la acción la vida y el poder de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo vea nuestra fe. Hasta yo le estoy entendiendo. Jesucristo se mueve, Dios se mueve por la fe. Mi hermano, escúcheme, nunca, no pretenda usted mover el poder de Dios dándole lástima a Dios. Hay gente, te lo digo porque yo lo hice, por más que llorara, y así con lágrimas de cocodrilo, queriendo obligar a Dios que Dios me bendijera. Y cuando estaba en medio de un problema y lloraba más fuerte para que la bendición llegara más grande. Y yo quería provocar el corazón de Dios a que volteara y le decía: Señor, mírame cómo estoy sufriendo. Mete tu mano sobre mi vida. A Dios nunca lo va a poder mover tus emociones. A Dios lo único que lo puede mover es tu fe. Portate con el que está a un lado tuyo y dile: por tu fe. Por tu fe. Amén. Puse algo allí. Nuestra fe puede influir en otros a decidirse por Cristo. Quiere decir que nosotros como cristianos debemos estar buscando las oportunidades para que la gente que nos rodea vea nuestra fe. ¿Cómo vamos a poder ver o cómo vamos a poder ser agentes de cambio sobre la vida de muchas personas si las personas no están viendo en nosotros fe? Mi hermano, a veces es al contrario. A veces la gente del mundo tiene más fe para sacarte de las cosas de Dios que nosotros para poder traer a la gente a los pies de Cristo. Triste, pero cierto. La gente del mundo tiene más fe para llevarnos a hacer cosas malas que nosotros para traerlos a vivir una vida nueva. Usted y yo somos agentes de cambio. Usted y yo somos agentes de transformación de la vida de las personas. ¿Cómo? Cuando Dios mira nuestra fe en nosotros. Amén. Ok, número 2. Estamos viendo los beneficios de una iglesia unida. Número 2. Una iglesia unida permite a Jesús mostrar que es Dios. Vamos a estudiar esto. Ahí mismo en la historia, aún no termina todo lo que está pasando del amigo que fue sanado. Dice en el verso 21, entonces los escribas y los fariseos, porque recuerden el verso 20, que Jesús dijo una declaración muy escandalosa, porque dijo, tus pecados te son perdonados. Y en el verso 21 dice que los escribas y los fariseos, que era gente religiosa, comenzaron a cavilar, quiere decir, comenzaron a murmurar, a pensar y a decir, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Verso 24. Pues para que sepas, escucha esto,
Jesús está haciendo una demostración de su poder. Dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vote conmigo. Aquí la historia me está mostrando un momento muy peligroso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Levíticos, que es el libro de la ley, el libro de Moisés, donde Dios estipuló que cualquier persona que blasfemara, irremediablemente el castigo era la muerte. Y Jesús perdonó el pecado de esa persona, cuando en la Biblia dice que nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. En eso tenían razón los fariseos. Tenían razón porque Dios dijo que nadie, solo Dios, puede perdonar pecados. Lo que no sabían los fariseos es que Jesús era Dios. Y no lo sabían como lo sabemos nosotros, porque en ese momento Jesús no se había revelado tan claramente, lo estaba haciendo. Ahorita lo vamos a ver en la historia. Pero la Biblia está mostrando aquí algo interesante. Está diciendo que Jesús podía perdonar pecados, pero era necesario que Jesús le demostrara a los fariseos que Él era Dios. Porque la Biblia dice que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Es lo que llamamos la Trinidad. Pronto te voy a dar este estudio. Pero quiero que entiendas esto. Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios y Dios el Espíritu Santo es Dios. Son tres en uno. Te voy a explicar bien rápido. Ven, José Luis. José Luis tiene cuerpo. Bueno, poquito, pero tiene cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Su cuerpo se llama José Luis, su alma es de José Luis y su espíritu es de José Luis. Son tres personas, pero no son tres José Luises, es uno solo. Así es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Por lo tanto, Jesús dijo, yo sé cuál es el castigo de la blasfemia: morir, a menos que yo te demuestre que soy Dios. Y fue cuando les dijo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Y Jesús dijo, para que vean que la autoridad de Dios está en mí, para que vean el poder de Dios que está en mí, le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y camina. Y a vista de una multitud ocurrió uno de los más grandes y poderosos milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder. Cuando la iglesia se une creyéndole a la palabra de Dios, el poder de Dios se va a mover de tal manera que para cualquiera allá afuera que dude, Dios dice, voy a demostrar mi poder. Y al ver la fe de los amigos, pudo demostrar que Él era Dios. Cuando hubo gente que estaba juzgando y criticando lo que Jesús estaba haciendo. Y en ese momento Jesús les demuestra que Él es Dios. Mi hermano, no importa si hay alguien que no cree, porque hay gente que dice, ay, vas a la iglesia todos los domingos y aparte de que vas, le dejas tu dinero al pastor. Y ahí vas, y sí, y es esto y es lo otro. Algo está habiendo. Es tan importante, mi hermano, que tú puedas declarar y decir, yo voy, hago esto, hago lo otro, participo aquí y allá, porque creo en el poder de Dios. Y anímalo y dile, hazlo. Te reto para que veas el poder de Dios
sobre tu vida. No tengas temor al hacer esta declaración, porque si Dios está viendo tu fe hará que Dios demuestre que Él es un Dios todopoderoso. Eso lo dice la palabra y yo lo creo. A veces la gente me habla, me dice esto y lo otro, aquello, y siempre les digo, cuando me tratan de cuestionar o de decirme si sí o si no, yo siempre les contesto, soy un hombre de fe y yo lo creo. Un pastor predicaba y decía, me han cuestionado que por qué si Jonás se lo tragó la ballena, y si se lo hubiera tragado la ballena, los asios se los hubieran comido, y esto, y que no es ballena, que es un pez grande, que guau, dice el pastor. Y si la Biblia dijera que Jonás fue el que se tragó la ballena, yo lo creería, dice. Porque la Biblia lo dice. Y no se trata de cuestionar que si fue un gran pez o cómo fue o qué sé yo. Se trata de saber de que Dios salvó Nínive de la destrucción. Aquí vemos el poder de Dios sobre una ciudad pecadora que fue transformada por el poder de Dios. Amén. Y ahí está el poder de Dios. Número 3. Estoy hablando de los beneficios de una iglesia unida. Una iglesia unida verá a Jesús levantar los pecadores postrados. Y dice el verso 25: al instante, levantándose en presencia de ellos, el enfermo, el que estaba en su lecho, dice, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Al instante, levantándose, diga conmigo, levantándose, dígalo otra vez, levantándose. Aquí lo que está ocurriendo es que Dios le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados y tu cuerpo es sanado. Y dice la Biblia que al instante se levanta ante la obediencia a la palabra que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús da una palabra, escucha esto, usted y yo necesitamos al instante obedecerla y levantarnos, creyendo que esa palabra traerá un efecto sobre nuestra vida. Es un problema cuando a alguien se le habla la palabra y se te queda viendo así como diciendo, ¿y con qué se come eso, pastor? Pero cuando tú tienes una fe limpia, una fe genuina y se te declara la palabra de Dios, en ese momento tú dices, yo la creo en el nombre de Jesús y yo me levanto, tomo esa promesa, el poder de Dios se va a manifestar. Esto lo dice la palabra al instante y te lo voy a demostrar. Antes, tú y yo, mi hermano, estábamos esclavizados de las cosas del pasado. Antes estábamos lisiados, paralíticos espirituales. Antes de conocer a Cristo, estábamos bajo la obediencia, no precisamente de Dios, sino bajo la obediencia de las cosas de este mundo. Pero ahora que hemos venido a Cristo, hemos sido levantados por el poder de Dios y ahora caminamos en el camino de Dios creyéndole con todo nuestro corazón. Cuando una persona se levanta de ser una persona que no podía hacer nada, porque un paralítico, un lisiado, no puede hacer mucho, no puede correr, no se puede levantar, no puede caminar. Pero cuando Jesús viene a su vida, este hombre deja de estar como estaba antes y se levanta una vida nueva para caminar. Dice la Biblia que se fue contento, alegre, alabando a Dios por el milagro en su vida. Usted y yo hemos sido salvos, hemos sido librados de la esclavitud en la que estábamos y ahora estamos viviendo una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Y al estar viviendo una vida nueva, nos podemos levantar y podemos caminar con libertad, sabiendo del poder que hay en nosotros. Mire lo que dice Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Básicamente, Dios está hablando aquí de la definición de qué es ser un esclavo.
Es una persona sometida a alguien que gobierna tu vida. Bueno, así estábamos antes. Habíamos sido gobernados por miles de cosas que nos hacían estar en el suelo. Personas con depresión que llegaron a los pies de Cristo y hoy en día son libres de depresión. Personas con problemas de enfermedad que nos estaban estar postrados, ahora se levantan y cantan al Señor con todo su corazón. Personas que estaban en problemas tan difíciles emocionales que no podían salir de un problema emocional, pero vienen a Cristo y ahora su vida es cambiada. Antes estábamos esclavos, antes estábamos paralíticos, antes estábamos lisiados espirituales, pero Dios nos sanó por su gracia y hoy somos levantados por el poder de Dios. ¡Aleluya! Hoy somos levantados por su poder. Y dice la Biblia en el verso 17, pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Venga conmigo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Jesús en justicia. Ojo con esto, a veces esto no lo alcanzamos a entender a la perfección, pero muchas veces cuando estamos en un problema, cuando ya fuimos o recurrimos a todos los asuntos que nos pudieran ayudar, pero no nos ayudó nada, venimos a Cristo. Y cuando Cristo en su misericordia viene y se mueve con su poder, Dios te trae a una vida nueva y cambia tu estado anterior por un estado de bendición. Dicho en palabras más claras, Dios provocó un milagro en tu vida y tu vida cambia. El asunto es este, que ¿por qué cuando Dios hace un milagro le digo a Dios? Haz de cuenta que le digo a Dios, Dios, gracias, nos vemos en el siguiente problema. La gente deja de buscar a Dios, la gente deja de venir a la iglesia. ¿Cuándo es cuando viene a la iglesia? Cuando vienen con otro problema. Entonces vienen y se ponen en las manos del Señor porque aquello lo ha esclavizado, aquello lo ha lastimado, pero viene la misericordia de Dios y lo vuelve a levantar. Y la persona dice, Señor, nos vemos en el siguiente incendio. Y sabes que muchas personas, no aquí, de otras iglesias, pero toman a Dios como un bombero, nada más para apagar el problema en el que están. Nada más se quita el problema y vuelve a lo mismo de antes. Cuando una persona decide vivir o cambiar de la esclavitud del pecado a la esclavitud con Cristo, recuerda que Cristo es la palabra de Dios. Y si Cristo, que es la palabra de Dios, cuando usted y yo la obedecemos, cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, el poder de Dios se mueve. Lo voy a decir otra vez. Vea la secuencia. Cuando yo decido dejar las cosas del pasado y empiezo a vivir en Cristo y yo me someto a su palabra, ojo, yo me someto a su palabra, su palabra producirá un milagro en mi vida. ¿Ha escuchado usted la frase bíblica que dice, cree tú y toda tu casa serán salvos? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero a veces nosotros le decimos a Dios, Dios, ya creí en ti, Señor, voy todos los domingos a la iglesia, hasta doy diezmo sin ganas, pero doy, Señor. ¿Y cuándo se va a salvar mi familia? Dice el Señor, por tu fe. Pues ya, Señor, tengo fe. Sí, pero no es esa clase de fe. Fe es entender que soy esclavo de Jesús, que soy esclavo de la palabra, que ahora pertenezco a un nuevo gobierno. Ahora quien me gobierna es la palabra de Dios.
¿Qué se tiene que hacer cuando la palabra de Dios viene sobre nosotros? Necesitamos obedecerla. ¿Qué necesitamos? Obedecerla. ¿Qué necesitamos? Obedecerla. Porque cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, como el paralítico que estaba ahí en su lecho, que Jesús le dijo, levántate, y al instante se levantó, porque él creyó en la palabra. Él obedeció la palabra, y cuando obedeció la palabra, el milagro vino. El milagro vino. Yo no puedo estar pidiéndole a Dios milagros si no estoy creyendo la palabra de Dios. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo puedo yo decir que tengo fe? Porque voy a la iglesia, no es una señal de fe. Porque doy mis diezmos, no es una señal de fe. La señal de fe es qué tan obediente eres a la palabra de Dios. ¿Sabes? Obedecer la palabra de Dios, aunque la obedezcas un 99%, no estamos obedeciendo la palabra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, dice la Biblia que derramó hasta su última gota de sangre. Quiere decir que lo dio todo. No podemos nosotros darnos todo al Señor. ¿Por qué le obedecemos a medias al Señor? ¿Por qué me gusta obedecer en esto, pero no me gusta obedecer en esto? Me gusta ser un buen padre para mis hijos, pero no soy un buen esposo para mi esposa. ¿Estoy obedeciendo a Dios? Estoy obedeciendo a medias. Obedecer en completo, al 100%, es ser ese padre que mis hijos necesitan, pero también ser ese esposo que mi esposa necesita. Es un ejemplo de muchas cosas, porque muchas veces nosotros obedecemos solo una parte, pero la otra no. Cuando Dios ve y ve nuestra vida como una vida de obediencia a medias, y Dios no puede moverse así. Dios se mueve cuando nuestra fe está al 100%. Quiere decir, cuando estamos obedeciendo a la palabra de Dios al 100%. Pero pastor, no me la sé de todas, ¿cómo voy a hacer esto? Cada vez que tú vengas a la palabra. ¿Por qué cree usted que somos tan insistentes de que todos los días busque a Dios? No debe usted buscar a Dios todos los días para que Dios le dé un milagro. No, debe buscar a Dios todos los días para decir, Señor, ¿qué más tengo que obedecer? ¿Qué más tengo que obedecer? Todos los días. Vi esto, Señor, necesito ser obediente en esto, y obediente a mañana en esto. No alcanzaremos a ser perfectos, estoy de acuerdo, pero no debemos dejar de aspirar a ser perfectos. Debemos ser mejores todos los días. Por eso todos los días debemos buscar a Dios, ser obediente. Si hay algo más difícil en la vida de un cristiano, es ser obedientes. Se lo digo por experiencia. No hay nada más difícil que obedecer lo que Dios nos diga. Sí. Y si Dios nos dice que tenemos que obedecer en eso, tenemos que hacerlo. Amén. Esposa, si Dios te dice que tienes que someterte a tu esposo, ¿qué tienes que hacer, esposa renovada? Tienes que obedecerlo. Hombre, la Biblia dice a la mujer todo el amor y casi todo el dinero. No te creas. Hombre, Dios te dice que tienes que respetarla y tienes que tratarla como vaso más frágil. Necesitas ser obediente. Hijos, discúlpenme, pero perdónenme, pero no podrás ver, hijos, jóvenes, los milagros que necesitas si no eres obediente a tus padres, si no eres obediente a tus pastores. Dios quiere producir cosas poderosas, y esto lo provoca una iglesia unida. Cuando usted y yo seamos una iglesia fuertemente unida, la gente que allá está afuera va a decir
que en esa iglesia se vive el poder de Dios, que en esa iglesia está el poder de Dios, que en esa iglesia Jesucristo no solo es bla bla bla, Jesucristo es real y es poderoso. Le damos un aplauso al Señor.